El sol caía oblicuo sobre la llanura cuando Aurelio Maza levantó la vista y la vio por primera vez, una figura que parecía desafiar las proporciones del mundo, alta y sólida como una torre de adobe recién levantada, con los hombros firmes y la mirada quieta, y aún así había en ella una calma extraña, una tristeza contenida que no coincidía con la fuerza de sus brazos. Él, que apenas había salido del rancho donde nació, sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de temor y curiosidad, como si el destino hubiera decidido plantarse frente a él con botas polvorientas. Se llamaba Valeria Ríos, venida de lejos por un acuerdo firmado en papel amarillento, una promesa de hogar y compañía a cambio de trabajo y lealtad. Nadie le había preguntado a Aurelio si estaba preparado, nadie le preguntó a Valeria si su orgullo resistiría los susurros. Aún así, ahí estaban, mirándose en silencio mientras las reses se movían perezosas detrás de la cerca, y en ese silencio nació una tensión que no era de deseo inmediato, sino de reconocimiento, como si ambos supieran que aquel encuentro iba a cambiarles la vida. Aurelio bajó la mirada primero, no por cobardía, sino por respeto, porque nunca había aprendido a sostener una mirada que prometía tanto, y Valeria lo notó, sintiendo una punzada de compasión que no esperaba sentir por un hombre que parecía más joven que sus años. El trato era claro. Ella sería su esposa ante la ley y la comunidad, y él le ofrecería un lugar seguro, pero nada de aquello explicaba el temblor que le recorría la espalda a Aurelio ni la pregunta que se formaba en los labios de Valeria, una pregunta que no buscaba un acto, sino una verdad. Caminó hacia él con pasos medidos, consciente de cada mirada que se clavaba en su espalda, y cuando se detuvo frente a Aurelio, lo obligó a levantar el rostro con una suavidad que contrastaba con su fuerza. Fue entonces cuando, sin rodeos ni artificios, soltó las palabras que habían estado pesándole desde que aceptó aquel acuerdo, palabras que sonaron más a desafío que a provocación, más a necesidad que a atrevimiento. Aurelio se quedó sin aire, no porque entendiera la frase en su sentido más obvio, sino porque percibió la soledad que la sostenía, la urgencia de sentirse deseada, vista, reconocida como mujer y no como mercancía. Él tragó saliva, y en lugar de responder con el orgullo herido que otros habrían mostrado, dejó que la honestidad le saliera en un hilo de voz, admitiendo su inexperiencia sin vergüenza, reconociendo que no sabía de cuerpos ni de promesas nocturnas, pero que sabía de trabajo duro, de cuidar lo que se ama, de permanecer cuando el viento arrecia. Valeria no rió ni se burló, al contrario, sintió que algo se acomodaba en su pecho, una esperanza tímida que no se atrevía a nombrar. El rancho los recibió como recibe la tierra la lluvia tardía, con gratitud silenciosa y expectativas ocultas, y los días comenzaron a pasar entre tareas compartidas, conversaciones breves y miradas que decían más que las palabras. Aurelio aprendió a moverse a su lado sin sentirse pequeño, descubriendo que la verdadera medida de un hombre no estaba en la fuerza de sus brazos ni en la audacia de su lengua, sino en la capacidad de escuchar y sostener. Valeria, por su parte, empezó a bajar la guardia, permitiéndose reír, permitiéndose descansar, y en ese descanso se reveló vulnerable, contando fragmentos de un pasado donde siempre tuvo que ser más grande para sobrevivir. Las noches eran largas y llenas de un silencio que no incomodaba, un silencio cargado de promesas no dichas, y cuando finalmente compartieron el mismo techo, no hubo urgencia ni presión, solo la conciencia de que el tiempo haría su trabajo si ellos se atrevían a confiar. Aurelio se preguntaba si alguna vez sería suficiente, si podría ofrecerle algo más que respeto y paciencia, mientras Valeria luchaba contra el miedo de volver a ser rechazada, de que su fuerza fuera un obstáculo y no un refugio. En medio de esa incertidumbre, surgieron gestos pequeños que fueron tejiendo un lazo más fuerte que cualquier contrato, una mano extendida al final de una jornada agotadora, una taza de café caliente al amanecer, una palabra de aliento cuando la duda amenazaba con ganar. La comunidad observaba con curiosidad y juicio, pero ellos aprendieron a blindarse, a encontrar orgullo en su singularidad, a defender su espacio con dignidad. La pregunta inicial quedó suspendida en el aire, transformándose con cada día en algo distinto, menos urgente y más profundo, porque ambos comprendieron que no se trataba de un desafío físico, sino de la capacidad de tocar el alma del otro sin romperla. Y así, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el rancho se llenaba de sombras largas, Aurelio y Valeria se encontraron caminando hacia un futuro incierto,
pero propio, decididos a enfrentar juntos lo que viniera, con coraje, con respeto y con la firme resolución de no permitir que el miedo definiera su historia. La noche en que el viento golpeó las paredes del rancho con una insistencia casi humana, Valeria no pudo dormir, y Aurelio lo supo sin que ella dijera una palabra, porque había aprendido a leer el ritmo de su respiración como quien aprende a leer el cielo antes de una tormenta. Se levantó despacio, encendió la lámpara y se sentó a la mesa, esperando, dándole espacio, porque entendía que el valor no siempre se demuestra avanzando, sino sabiendo cuándo quedarse quieto. Valeria apareció poco después, envuelta en la penumbra, con los ojos brillantes de pensamientos no resueltos, y se sentó frente a él con una seriedad que no era dureza, sino cansancio antiguo. Hablaron entonces, no de expectativas ajenas ni de rumores del pueblo, sino de ellos, de lo que cada uno temía perder si se permitía sentir de verdad. Aurelio confesó que durante años se había creído pequeño, no por falta de fuerza, sino por haber crecido a la sombra de otros hombres más ruidosos, más seguros, y que ahora, frente a ella, ese miedo se hacía visible, pero también se transformaba en un deseo firme de estar a la altura sin traicionarse. Valeria escuchó con atención, y cuando habló, su voz no tembló, aunque las palabras sí pesaban, porque reconoció que había aceptado aquel acuerdo convencida de que nadie querría conocerla más allá de lo que podía ofrecer con su cuerpo y su trabajo, y que su mayor temor era volver a ser vista como un reto o una curiosidad, nunca como un hogar. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario, como la pausa entre dos latidos, y en esa pausa ambos entendieron que la pregunta que los había unido al principio ya no tenía el mismo significado. No se trataba de poder o de experiencia, sino de entrega consciente, de respeto mutuo, de construir algo que no existía antes. Aurelio se levantó y, sin prisa, le ofreció la mano, no como una invitación urgente, sino como una promesa abierta, y Valeria la tomó, sintiendo por primera vez que no tenía que encogerse ni endurecerse para ser aceptada. Los días siguientes trajeron desafíos externos que pusieron a prueba lo que habían empezado a construir, desde vecinos que cuestionaban la legitimidad de su unión hasta problemas con el ganado que exigían decisiones rápidas y trabajo en conjunto. En cada obstáculo, descubrieron una nueva capa del otro, una paciencia inesperada, una determinación silenciosa, y poco a poco el rancho dejó de ser solo un lugar de paso para convertirse en un proyecto compartido. Aurelio encontró orgullo en liderar sin imponerse, aprendiendo a confiar en la fuerza y el criterio de Valeria, mientras ella descubría que podía bajar la guardia sin perder su identidad, que la vulnerabilidad no la hacía débil, sino humana. Una tarde, mientras el sol teñía de cobre el horizonte, Valeria se permitió reír a carcajadas por algo trivial, y Aurelio comprendió que ese sonido era la prueba más clara de que estaban sanando heridas que ninguno había sabido nombrar al principio. La intimidad llegó de forma natural, sin necesidad de declaraciones grandilocuentes, como llega el amanecer tras una noche larga, y cuando compartieron ese momento, lo hicieron con la conciencia plena de que no era un final ni una conquista, sino un comienzo cargado de responsabilidad y cuidado. No hubo prisas ni expectativas irreales, solo la certeza de que estaban eligiéndose con todas sus dudas y fortalezas. Con el paso del tiempo, la comunidad empezó a cambiar la mirada, no porque entendiera su historia, sino porque vio los resultados de su unión en la prosperidad del rancho y en la serenidad con la que ambos enfrentaban las críticas. Aurelio dejó de ser el joven callado para convertirse en un hombre respetado, y Valeria, sin perder su imponencia, fue reconocida como una presencia indispensable, no por su tamaño o su fuerza, sino por su liderazgo y su capacidad de cuidar sin someter. Una noche clara, bajo un cielo lleno de estrellas, Valeria volvió a recordar la pregunta que había marcado su inicio, y sonrió, no con ironía, sino con gratitud, porque ahora sabía que la respuesta no se medía en un instante ni en una hazaña, sino en la constancia diaria de sentirse vista y valorada. Aurelio, a su lado, sintió que por primera vez en su vida no tenía que demostrar nada, porque su valor estaba en la manera en que había elegido amar, con honestidad y coraje. Se tomaron de la mano, conscientes de que el futuro seguiría presentando retos, pero también oportunidades para reafirmar lo que habían construido contra todo pronóstico. El viento volvió a soplar, pero ya no golpeó el rancho con violencia, sino que lo rodeó como un guardián silencioso,
Y en ese sonido ambos encontraron una confirmación serena de que habían transformado un acuerdo frío en una alianza viva, donde el orgullo no era arrogancia, la fuerza no era imposición, y la resolución nacía del compromiso de caminar juntos, sin miedo, hacia un mañana que, por fin, les pertenecía.